Tengan todos ustedes, qué bendición de veras el poderles saludar a través de estas cámaras, a través de estos micrófonos, de su canal 29 de señal abierta, de su canal 89 en el sistema Easy de cable, transmitiendo para todo el estado de Baja California. Así es que nos complace mucho saludar a toda la gente que nos acompaña desde San Quintín hasta Mexicali. Así que saludo para San Quintín, saludo para Rosarito, Tijuana, Tecate, Mexicali y luego esta bella ciudad y puerto de Ensenada, Baja California, México. Recuerden que hoy es el día de las votaciones. Hay que salir y expresar nuestra voluntad ciudadana, ¿verdad?, en las urnas. Nosotros no les podemos decir de qué color voten, pero sí les podemos invitar que vayan a ejercer ese derecho ciudadano de expresar su voluntad. Que si hacen trampa o que si no hacen, bueno, eso ya es, ellos van a dar cuenta de eso, si es que lo hacen. Pero usted vaya, le invitamos de veras, esa es la mejor actitud que nosotros podemos adoptar y desde luego desde el punto de vista cristiano. Así es que, bueno, sabemos que los gobernadores, los reyes son puestos por quién, ya sabemos por quién, ¿verdad? Por Dios. Así es que nosotros nada más vamos a expresar, vamos a ir de la mano de Dios. Así es como más o menos funciona. Así es que de veras no se quede con su credencial de elector en la mano, vaya y vote. Le invitamos para que así lo haga. Muy bien, permítanme presentarme, soy su hermano, amigo y servidor de todos ustedes, Rigoberto Castro Montoya, y estaremos transmitiendo durante estos siguientes 60 minutos. Si usted nos permite entrar a sus hogares, nos dará muchísimo gusto de veras poder estar ahí con ustedes, acompañándoles un buen rato. Le invitamos a sonreír esta mañana. Esta mañana sonreír es lo mejor, porque sonreír no cuesta nada, es más barato que la electricidad, pero da mucha más luz. Y además nadie tiene la culpa de la cara que tiene, sino de la cara que pone. Abrimos la toma porque esa voz que escuchó ahí ustedes, el pastor Carlos Montoya Álvarez, bueno, nos quedamos ahorita sin señal, no sé si tenemos audio, Julio, para seguir hablando. ¿Sí? ¿Sí tenemos audio? Muy bien, pues en lo que regresa la señal, recuerden, trabajamos como si fuera radio, ¿qué le parece? Así es. Aquí está con nosotros el pastor Carlos Montoya Álvarez, de quien escuchan ustedes la voz, pastor. Pues salude a su público. Sí, pues, buenos días, es un placer estar con ustedes y como decíamos, nadie tiene la culpa de la cara que tiene, sino ¿sí, no? de la cara que pone. Así que hay que poner buena cara este día, 1 de julio. Efectivamente. El día de sus votaciones. Así que vaya, como dijo el hermano Rigo, a emitir su voto, pida a Dios la dirección para que Dios le indique el personaje que nos va a representar los siguientes 6 años. Claro que sí, así es, efectivamente. Y bueno, pues queremos agradecer también a nuestros amables patrocinadores comerciales. Estamos hablando de los mercados mayoristas. Los mercados mayoristas que se encuentran ubicados en 5 direcciones ya en la ciudad. 5 direcciones en la ciudad. Visítenos en cualquiera de estas que vamos a mencionar. Tercera y Gastelum, ahí visítenos ustedes en el mero corazón de la ciudad, Tercera y Gastelum. También estamos ubicados por la calle Reforma y Novena. Calle Reforma y Novena, una ubicación más por la calzada Cortés, donde topa ahí con el Libramiento, exactamente frente a la gasolinera Los Olivos. Tenemos una ubicación más, estamos frente al Ciprés, ahí junto al Hotel La Quinta Bonita, está un mercado mayorista más a su disposición. Y en Pórticos del Mar, ahí por el Boulevard Sartuche, en el número 181, se encuentra el Mayorista Plaza, con su tienda Ancla Mercado Mayorista. Así es que le invitamos para que ahorre. Básicamente esa es la invitación, ¿verdad? No que visite los mercados mayoristas, sino que le invitamos para que verdaderamente ahorre, para que verdaderamente su dinero le alcance, porque los precios que damos en mercados mayoristas, ningún otro de la plaza los puede igualar, vaya, ni siquiera alcanzar. Así es que bueno, pues visite usted los mercados mayoristas en cualquiera de sus ubicaciones.
Y bueno, antes de irnos con el pastor Montoya Álvarez y el mensaje de la palabra de Dios, yo quiero decirle que el pastor Montoya es pastor de la comunidad cristiana Getsemaní desde hace muchos años, por ahí de más de 40, ¿no? 49 años, casi los 50. Casi 50 años. Llegó aquí a la ciudad, ¿verdad? Procedente de Guamuchil. Puro Sinaloa. Puro Sinaloa. Bueno, un lado de Guamuchil, Santa Rosa, ¿no? Sí. El que ya no existe, ¿no? Ya no, ya está ahí la presa. Ya está una presa ahí donde estaba Santa Rosa, la vieja, como le decían, ¿verdad? Nomás era Santa Rosa. Santa Rosa. ¿Y por qué? Y ahora la que está Santa Rosa es la nueva, ¿no? Es la colonia Santa Rosa pegada abajo. Ahí ni músicos hay allí, ¿verdad? No hay músicos Hay ahí. un montón de bandas ahí. Toda la familia todas las bandas de Sinaloa están ahí en Santa Rosa, ahí a un lado de Guamuchil. Bueno, las bandas cuando buscan músicos van a Santa Rosa, ¿no? Sí, pues ahí hay bastante orquesta. Excelentes músicos, la verdad. Así es que desde ahí viene nuestro hermano pastor Carlos Montoya Álvarez y funda un instituto bíblico aquí en la ciudad. Hace también ya la friolera de ¿cuántos años, hermano? 33 años. 33 años. Y en 33 años, 3 generaciones por año, pues ya han salido 100 generaciones. Ya estamos en la primera, ya casi. Ya se completó el primer paquete de generaciones 100. Empieza la primera generación de la siguiente 100. El número 1. Así es que le espera buena tarea, hermano. Buena tarea. Esperamos una graduación de la número 200. La número 200. ¿Verdad? Le digo, si Dios me permitiera, tendría como 135 años. Le digo, Más o menos. Más o menos. Bueno, pues Matusalén vivió muchos años, ¿verdad? 969 años. 969, como quiera 130 y pico, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, pues el tema que nos va a compartir el día de hoy, háblenos, vamos a ir a una alabanza antes del tema, okay. Pero queremos saber de qué nos va a hablar para que la gente que está ahí en casa no le cambie, que se quede en sintonía aquí del programa Jesús y la familia. ¿Cuál sería el tema? Vamos a continuar con el tema que hemos tocado ya por varios domingos, ¿verdad? El Dios que se revela a quien escucha su llamado. Hoy hablaremos, ¿verdad?, del caso de Felipe, ¿verdad? Y es muy importante esta palabra. Muy bien, estemos atentos entonces, mis amados hermanos, del tema que nos va a compartir el pastor Carlos Montoya Álvarez. Mientras tanto, queremos recordar una alabanza que, bueno, tuvimos oportunidad, fue cuando grabamos el quinto CD que Dios nos ha permitido grabar con temas cristianos, por ahí del 7º aniversario, me parece, de este programa, cuando celebramos el 7º aniversario, que nos acompañó Samuel Hernández, Edwin Rosario se llama, no el boxeador, ¿no?, sino el cantante. Bueno, varios de ellos estuvieron ahí, Silvia Reich y bueno, muchos cantantes. Y ahí ese día un servidor tuvo la oportunidad de grabar en vivo este CD de La Razón de Mi Vida. Y aquí les damos una muestra, ¿verdad?, de este disco, de esta grabación. Inmediatamente después vamos con el tema del pastor Carlos Montoya Álvarez, ya sin cortes hasta el final. Adelante, Julio, allá en controles. Ya va a entrar directo con usted, después del corte. No encontré disco, pastor. ¿La finalizo ese ya? Sí. No, después de la alabanza. Sí. Vamos a mandar esta grabación a Rusia, ¿no? Eso. Pero es que allá anda un hermano que se reúne ahí con Tania Domínguez. Es el dueño de la librería Ramírez, en la cual un chaparrito de ojos verdes. Le digo yo, ¿te confundes ahí con los rusos? Le digo. No está viendo. Sí. Está viendo. ¿Cómo se llama el hermano? Le puedo decir, miren, ya estamos en el Senado. Está al aire. Julio,
quiere mandar un saludo o algo, pastor, acá. Ok, yo te lo voy. Simón. Ya estás. Bueno, estamos aquí. Tiempo para iniciar, ¿verdad? El programa o el mensaje, los momentos, ¿verdad? El mensaje que hemos estado, ¿verdad?, tratando. El Dios que se revela a quien escuche su llamado. Espero que usted, mi amigo, mi hermano, en esta mañana preste atención al mensaje de Dios. Dios quiere hacer algo muy importante en su vida. Así que abra su corazón y permita a Dios que Él se revele a su vida. ¿Qué le parece si nos recorremos? Así, claro. A la mitad. A la mitad. Sí, o hasta acá, para que salga la Hasta acá para que haga la palabra completa. Mira, bueno, ahí está. Ahí está, para que salga la palabra completa. La paloma. Saludos de la hermana y estamos orando. La recupere. Pues si quiere empezar el programa, oye, porque está viendo. Ok. Sí, ahorita llegando ya, casi vamos a llegar juntos a ponerse ya. Hermana Toñita. Un saludo ahí. Díganle que están orando para que crean ánimos. Ese fue el video de bueno, no sé. Como había gente ese día. Sí, bastante gente. Vamos a hacer otra vez. Todos. Bien, mis amigos, pues gracias, muchas gracias a Dios por la importancia, ¿verdad?, de lo que Dios tiene en este domingo para ustedes. Porque en realidad Dios es un Dios que conoce exactamente lo que usted necesita en su vida. Yo espero que usted tenga un corazón abierto, tenga una mente abierta, tenga un espíritu dispuesto para ser ministrados por parte de nuestro Dios. Saludamos a todos los hermanos y hermanas que domingo tras domingo nos están, ¿verdad?, sintonizando, están muy atentos, ¿verdad?, para participar de lo que Dios nos revela, de lo que Dios nos da. Saludamos, ¿verdad?, a la hermana Toñita. Esperamos, qué lindo, que el Señor le recupere, que el Señor le sane completamente esa situación. Y oramos en el nombre de Jesús que sea tocada en este día por el poder sanador de Jesús y que el Señor la levante, porque Dios tiene algo muy, muy importante en los días que vienen y necesitamos que esté sana, que esté libre completamente de ese mal que ha sido, ¿verdad?, que ha sido por un tiempo, ¿verdad?, que le ha hecho sufrir, pero esperamos que esa rodilla sea sanada poderosamente en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios la bendiga, mi hermana, Dios la guarde, ánimo, ¿verdad?, y una gran confianza en Dios. Bien, amigos, pues vamos a entrar en el tema así rápidamente sobre el tema, ¿verdad?, el Dios que se revela a quien escucha su llamado.
Estoy bien convencido que Dios va a revelarse a mucha gente, ¿verdad?, que ha escuchado el Evangelio por años y que ha hecho caso omiso, no ha prestado atención, pero creo que están en el plan, en el propósito de Dios. Y como Abraham, que quizá resistió mucho tiempo, ¿verdad?, que Dios estaba hablando hasta que finalmente él decidió obedecer y servir al Señor. Dios le llama, Dios se revela, Dios le muestra la tierra que él y su descendencia poseerían. Pero es importante, amigo, amiga, que preste atención. Quizá usted nada más ha escuchado y escuchado y escuchado, pero no ha prestado la atención debida para que usted pueda entender el plan de Dios. Pero como le dije, Dios se va a revelar con muchísima gente, se va a hacer real y va a haber mucha gente que con necesidad de conocer a Dios van a abrir sus corazones, van a abrir sus mentes, porque Dios necesita un gran ejército de hombres y mujeres dispuestos para servir al Señor en esta generación. Una generación explosiva, una generación que ha perdido muchos de los valores, pero que se necesita de hombres decididos, hombres que marquen una historia interesante. Y escuchen bien, porque es importante que nosotros veamos. No ha querido, refiriéndome a los que escuchan, no ha querido prestar atención, aunque saben que según Dios es lo más importante, ¿verdad?, que debiera hacer el hombre, pero por alguna razón está, ¿verdad?, atado a prestar, ¿verdad?, atención a cosas que no deben ser. Pero espero que en esta mañana el Señor quiebre todo eso, preste atención a Dios, decida servir al Señor y Dios le va a usar tremendamente en esta generación. El pasaje que voy a tocar en esta mañana es el pasaje de Hechos capítulo 8, del verso 26 al verso 39, refiriéndonos al tema, el Dios que se revela a quien escucha su llamado. En este pasaje, el Señor, nuestro Dios, trata directamente con un hombre a través de la visión de un ángel. Pero escuche bien, en el proceso, en el desarrollo, no solamente el ángel habla con Felipe, que es el personaje que vamos a tocar, sino también en el desarrollo de la obediencia a lo indicado por Dios o por el ángel. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, viene y trata directamente con él, por la razón de que Dios lo estaba moviendo de un gran avivamiento en Samaria, porque Felipe tenía un gran avivamiento en Samaria, ¿verdad? Pero Dios lo necesitaba en el desierto, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, y allí lo necesitaba el Señor. Y todo hombre que escucha el llamado, todo hombre o mujer que está dispuesta a escuchar el llamado de Dios, mis amigos, es importante que entienda, Dios va a levantar, Dios va a hacer las cosas. Mire usted lo que pasa con este pasaje. Hechos capítulo 11, verso 26 al 39. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él, o sea Felipe, se levantó y fue, y sucedió que entre tanto en su camino se encuentra con un personaje muy importante, con el eunuco funcionario de Candace, ¿verdad?, reina de los etíopes, el cual estaba sobre
los tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Puntualizo la razón del por qué había venido a adorar. Quizá él era un convertido, ¿verdad? Es muy importante, un convertido al judaísmo. Y por eso él había venido a adorar a Dios a Jerusalén en los tiempos en que se hacen las fiestas. Dice, volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías. Eso quiere decir, ¿verdad?, que él estaba estudiando la palabra de acuerdo a las leyes del judaísmo. Y dice la palabra, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y escuchen bien, y el Espíritu, quiero que entienda esto, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Y mire usted, acudiendo Felipe oyó, ¿verdad?, que él leía el profeta Isaías y dijo esta palabra muy importante y creo que es interesante que vea. Y dijo, ¿verdad?, pero ¿entiendes lo que lees? Y dijo, ¿cómo podré si alguien no me enseñare? Quizá, ¿verdad?, el hombre podía haber dicho, bueno, ¿qué te interesa? ¿O por qué? Pues yo vengo leyendo la palabra. Pero el hombre, el eunuco, entendió que esto era parte de Dios, porque no muy fácil se transita a pie por el desierto, y menos una sola persona, a menos de no ser un enviado de Dios. Y en este caso, el eunuco entendió perfectamente bien que era un enviado de Dios. Por eso dice claramente, le responde, ¿verdad? Y dijo, ¿verdad? Y dijo, ¿cómo podré si alguien no me lo enseñare? Porque es como todo, hay miles de personas que leen la Escritura, la leen, ¿verdad?, por sus historias y todo, pero no la entienden. Muchas veces no saben a quién se está refiriendo o a qué se está refiriendo los escritores. Por eso el hombre dice, ¿y cómo puedo yo entender si no hay alguien que me explique o que me diga la razón de este personaje que está hablando el profeta Isaías? Dice, el pasaje que leía de las Escrituras era este: como oveja fue llevado hasta la muerte, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, ¿verdad?, de sí mismo o de alguna otra persona. Porque él estaba leyendo esto, como cordero fue llevado al matadero y todo, estaba leyendo esa profecía tan importante que se escribió 700 años antes que Cristo naciera. Sin embargo, era parte, ¿verdad?, de lo que el Hijo de Dios iba a sufrir. Escuche, amigo, 700 años antes de que Cristo naciera, ya se estaba hablando. Por eso le digo, la película, ¿verdad?, la película ya estaba narrada prácticamente. Así que cuando Cristo va a la cruz, cuando Cristo, ¿verdad?, es sacrificado, prácticamente viene la película, ¿verdad?, a que el hombre la entienda, a que el hombre la vea, a que el hombre sepa que Dios es un Dios que prevé las circunstancias, prevé las situaciones para que el hombre pueda tener en claro los propósitos de Dios en su vida. Y escuche bien esto. Dice la palabra, entonces Felipe, abriendo su boca, ¿verdad?, y comenzando desde esta escritura, escuche bien, le anunció el evangelio de Jesús.
porque prácticamente, como le dije, esta profecía se refería exclusivamente, ¿verdad?, al sacrificio que Jesús, el Hijo de Dios, por un lado, por ser de origen divino, el Hijo del Hombre, por causa de su naturaleza humana, descendiente de David, Él iba a cumplir las Escrituras. Jesús siempre dijo: yo he venido para que las Escrituras se cumplan. Yo vine a cumplir prácticamente cada profecía de las Escrituras, amigo, amiga, porque Él es la palabra viviente, Él es la palabra creadora de los mundos, Él es la palabra que da vida al ser humano, Él es la palabra que nos libera de todo tipo de enseñanza y de ignorante. Él nos abre la mente, Él nos abre el corazón, Él nos sensibiliza. Por eso estoy muy convencido de estarle hablando de esta palabra, porque sé que si Dios se va a revelar a su vida en una manera especial, en una manera tremenda, a tal manera que usted, aún habiendo sido incrédulo, inseguro o quizá hasta ateo, la palabra va a traer revelación a usted para que usted escuche el llamado de Dios. Amigo, la palabra claramente nos enseña que la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. La palabra entra, penetra, transforma y cambia, así como la palabra sacó los mundos que ahora existen de la nada, y todo lo que hay, el Señor Dios a través de su palabra lo sacó de donde no existía, no habían las cosas, pero la palabra con acción, ¿verdad?, como dice, con rema, palabra activa, sacó todas las cosas que ahora se ven de la nada, porque eso es lo que es la fe. La fe es la certeza de las cosas que se esperan, la convicción de las cosas que no se ven. Así que es muy importante que usted siga en esto. Luego dice: y yendo por el camino llegaron a cierta agua. Esto nos da un espacio entre Felipe se sube al carro por invitación del eunuco. El eunuco le pregunta de quién se trata esas escrituras y Felipe le empieza a hablar del evangelio de Jesús, enseñándole que el evangelio es el mensaje de las buenas noticias, es el mensaje de la salvación de Dios, es el mensaje que trae la esperanza de una vida nueva, porque el hombre ahora se encontraba muerto en delitos y pecados. No había ninguna forma religiosa ni obras que pudiera liberarnos a nosotros del fuego eterno, excepto el evangelio. Y esto es lo que está Felipe haciéndole ver, que el evangelio era el mensaje de Dios para que el hombre encontrara el escape de los juicios eternos. Obviamente el eunuco, como ya estaba medio convencido, no convertido, porque mucha gente está medio convencida de la existencia de Dios, medio convencida de la palabra de Dios, pero cuando viene la palabra revelada, entonces viene no solamente la convicción, sino viene la conversión. El hombre se convierte a Dios, ¿verdad?, de su vida de pecado, renunciando a ello para someterse, para ponerse a la disposición y al servicio de Dios. Y esto es lo que pasa en el proceso. Le habló de la necesidad del arrepentimiento de su pecado, la necesidad de recibir a Cristo en su corazón como su Señor y Salvador personal, y sobre la necesidad de confesar sus pecados delante de Dios. Y en ese proceso de la explicación de lo que es el mensaje del evangelio, el hombre
al pasar cerca de un oasis en el desierto, el hombre hace esta pregunta y es muy importante porque quizá usted que me está escuchando, está usted vacilando entre si obedece a Dios, entre si se bautiza o toma la decisión de bautizarse. No porque el bautismo te salve, el bautismo no salva a nadie, el bautismo es nada más un acto de obediencia a Dios cuando la persona ha recibido a Jesucristo en su corazón como su Señor y Salvador personal. Escuche usted la reacción, ¿verdad?, del eunuco cuando ve el agua. Y dice, y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua. Y le hace la pregunta a Felipe, ¿qué impide para que yo sea bautizado? ¿Hay algún impedimento que me diga a mí que no puedo hacer o que no puedo bajar a las aguas del bautismo? Y escuche bien, porque esta es la expresión más fuerte. Respondió Felipe, si crees de todo corazón, me dice directamente, bien puedes. ¿Verdad? Como diciéndole, el requisito principal para que tú des este paso de obediencia, ya hiciste las primeras partes, recibiste a Cristo, te arrepentiste de tus pecados, ya confesaste tu pecado delante de Dios, ahora, ¿verdad? Esta es la respuesta de Felipe. Dice, y respondiendo, dijo, si crees de todo corazón, le dice, bien puedes. El hombre dijo, creo. Y esta es la confesión. Por eso Pablo decía que todo aquel que confesare al nombre del Señor, este será salvo. Porque no se puede obedecer la palabra si no confiesa que Jesucristo es el Hijo de Dios, es el Mesías prometido, es el enviado de Dios a este mundo para salvar al mundo. Y escuche bien, dice, respondiendo, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro ¿verdad? Y descendieron ambos al agua, es decir, Felipe y el eunuco. Dice, y Felipe, el eunuco, dice, y le bautizó, ¿verdad? Ahí no le dijo, eres casado, qué problemas tuviste. Simplemente el hombre está recibiendo a Jesús, está rindiendo su vida. Ahora el paso era directamente el bautismo en el agua para confirmar, ¿verdad?, la obra de liberación, la obra de salvación, la obra del perdón de Dios. Y escuchen bien esto. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, dice, y le bautizó. Cuando subieron del agua, es decir, al salir del agua, ya directamente, miren lo que dice la palabra, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le dio jamás. Pero escuche bien, dice que siguió gozoso por el camino rumbo a la tierra, ¿verdad?, que iba a ir hasta Etiopía. Así que es muy, muy importante. Mi amigo que me escucha, mi amiga que me escucha, yo no sé qué está esperando usted para abrir su corazón, para recibir a Jesucristo, para dar su paso de obediencia. Como le dije, el bautismo no salva a nadie, llámese como se llame. Si realmente el bautismo salvara, pues todos los mexicanos seríamos salvos. Porque casi todos los mexicanos nos bautizaron cuando éramos niños, aunque el bautismo no es directamente para niños. El bautismo simplemente lo realizan personas conscientes de su situación, de su necesidad. Y un niño prácticamente ni siquiera sabe de qué se trata, porque es un niño inocente que está en manos
de dirección de papá y mamá. Él no sabe decidir, pero lamentablemente se ha transgiversado este mandato. La Biblia dice: el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Y obviamente un niño no está en condición de creer, de tomar decisiones hasta que llegue un tiempo. En el judaísmo, el proceso de un ser humano era: a los 8 días de nacido, era circuncidado en el pueblo judío. A los 40 días era dedicado al Señor por sus padres como una acción de gracias por ese ser que tenían en su familia. A los 12 años era conocido como un ciudadano con pleno derecho de leer las escrituras, pero no interpretarlas, porque se supone que ellos habían estado en la primera parte de la educación. Es decir, el judío se preparaba de que se nacía a los 6 años por papá y mamá. De los 6 años a los 12 estaba en manos de rabinos o maestros judíos. Por eso era reconocido como un ciudadano a los 12 años. Usted puede ver por qué Jesús tiene todo este proceso. Y a los 30 años ya los jóvenes tienen el derecho de ser personas independientes. Ya pueden tomar sus propias decisiones sin quisiera consultar a papá o a mamá. Ya eran personas con pleno derecho como hombres, porque se supone que ya pasaron todo el proceso, 6 años con papá y mamá educando el asunto familiar, de 6 a 12 en lo que corresponde a la educación secular. Nosotros estudiamos en nuestro idioma ciencias naturales, ciencias sociales, matemáticas y español. Son 4 partes. Ellos solamente estudiaban ciencia y letra y palabra de Dios. Era lo que ellos estudiaban, pero exclusivamente eran educados en la palabra de Dios, del por qué soy esto, por qué tú eres mi papá, por qué eres tú mi mamá. Ellos eran instruidos en la escritura. Ya a los 30 años, Jesús por eso cubre ese requisito. Él toma la decisión, ¿verdad?, de obedecer. Va al bautismo con Juan, al Jordán. Después es llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado y pasar la prueba y iniciar su gran ministerio. El ministerio más grande de todos los tiempos. He escrito un folleto exclusivamente para pastores, ¿verdad?, con ese título: el pastor y el ministerio más grande de todos los tiempos. Creo que nosotros debiéramos de tomar esa fórmula que el Señor Jesucristo tuvo que pasar para poder ser lo que Él, y impactar los millones y millones de gente que vivimos en este planeta Tierra. Mi amigo, es muy importante que usted obedezca a Dios. Al analizar, ¿verdad?, dice, al analizar este llamado tan maravilloso, estoy seguro que Dios en todos, ¿verdad?, en estos días va a revelarse, ¿verdad?, a tanta gente, ¿verdad?, hasta levantar mucha gente. Escuchen bien, porque el evangelio está penetrando en todas partes y a todas las clases de gente, por todos los medios, porque los tiempos, ¿verdad?, lo ameritan, y la obra de Dios tiene que cumplir, ¿verdad?, la gran comisión. Toda potestad me es dada en el cielo, por tanto, id hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es por eso que se escribieron 4 evangelios, porque en el tiempo de Jesús los 4 evangelios representaban 4 culturas distintas, que son prácticamente lo que se mueve en este globo terráqueo en que vivimos.
Mateo, que fue dirigido directamente a los judíos, y ese libro presenta a Cristo como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Este evangelio ordenó que llevaran el evangelio a todas las naciones, pero es exclusivamente a los judíos, para que los judíos entendieran quién era realmente el Señor Jesucristo desde todos los puntos importantes, como hombre descendiente de David, como hijo de Dios, venía del cielo. Juan dijo: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que ahora está en el cielo. Yo no sé cómo todos tenemos esa autoridad de que una persona muere y ya la enviamos al cielo. Fíjese usted qué fácil es eso. Qué fácil. Ya se murió, ya lo enviamos para el cielo. Dice: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que ahora está en el cielo. El siguiente evangelio fue escrito, ¿verdad?, a los romanos, escrito por Marcos, ¿verdad?, sobrino de Bernabé, el primer compañero de Pablo y Bernabé en misiones. Marcos dirige su evangelio a los romanos, en otras palabras, a los gentiles. Simplemente porque este evangelio presenta a Cristo como el siervo de Dios, como, digamos, como el toro que es sacrificado para pagar el precio de la humanidad y traer a liberación a los hombres. Cristo ha ganado este mundo no con ejércitos. Se ha sufrido mucho, se ha pagado el precio alto, ha sido derramada sangre de millones y millones de gente, pero este mundo es conquistado por el poder del evangelio. Y aunque hay tantas denominaciones, este es el problema que ha habido: la dispersión de las ideas, y cada quien quiere hacer su mundo o su iglesia o su grupo, desconociendo que delante de Dios solamente hay una sola iglesia. Una iglesia que es rescatada de los infiernos, una iglesia que es la esposa de Cristo, una iglesia que vive en santidad. Y este es el grave problema, porque una gran mayoría, y me incluyo, una gran mayoría, no vivimos en santidad. Vivimos muchos de acuerdo a las reglas de este mundo. Mi amigo, mi hermano, este es prácticamente el meollo de todo el asunto. Luego viene el tercer evangelio, que es prácticamente el evangelio, ¿verdad?, San Lucas. San Lucas es escrito por el médico que fue compañero de Pablo en gran parte de de su vida, el médico Lucas, griego de raza, de nacimiento. Él escribió su evangelio aparentemente a un personaje Teófilo. Parece que era un gobernador o una autoridad en Grecia o entre los griegos. Este hombre, ¿verdad?, como todos los judíos, demandaba de dónde venía ese personaje como el líder que había impactado a tanta gente en el mundo. Así que el hombre sí cree en Cristo, como muchos intelectuales creen en Cristo, que es el Hijo de Dios. Pero una cosa es creer en Cristo y otra cosa es conocer a Cristo en una forma personal, es decir, recibirlo como tu Señor y tu Salvador personal. Solamente, nada más el aspecto intelectual. Un gran hombre, el director o el jefe de la religión cristiana, pero no lo acepta, no lo recibe en su corazón. Lucas le escribe a este hombre identificándole y diciéndole directamente ese pasaje interesante de Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ese Hijo de Hombre descendía de la descendencia de David, por lo tanto era Rey de Reyes y Señor de Señores.
Así que le manda el mensaje para confirmarle que ese hombre era el que vino a este mundo a salvar lo que se había perdido, para decirle: tú eres un hombre perdido porque vives según las reglas del pecado, estás fuera de Dios, tienes que recibir a Cristo para entrar en el libro o en la parte del membrete de la familia de Dios. Juan, que es el cuarto evangelio, ese lo dirige a la iglesia, porque la iglesia debe conocer que Cristo es la palabra encarnada. Cristo es el Salvador, Cristo es el camino, Cristo es la luz, Cristo es la resurrección de la vida. Le presenta a Cristo como el Hijo de Dios, como el que viene del cielo a esta tierra. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amigos, el evangelio, al parecer, el eunuco al parecer era un prosélito convertido al judaísmo, ¿verdad? Pero como todo, no conocía al Señor. Felipe estaba en un gran avivamiento en Samaria, cosechando lo que Jesús había sembrado, ¿verdad? En esa tierra, iniciando con la samaritana y después con todos los samaritanos que se convirtieron a Cristo y dieron testimonio a ella. Ya no creemos por tu dicho, ahora creemos porque verdaderamente este es el Salvador del mundo. Felipe es llevado por un ángel, ¿verdad?, al desierto entre Jerusalén y Gaza, para tener un encuentro con el eunuco e instruirlo en la enseñanza de la doctrina de Cristo, ¿verdad? Felipe es, ¿verdad?, instruido por el Espíritu Santo para revelarle la enseñanza, ¿verdad?, de Isaías, al anunciar la importancia de esta profecía que se refería a Jesús y su obra redentora a través de la muerte en la cruz. El eunuco entiende perfectamente, abre su corazón a Jesús, y no solamente abre su corazón a Jesús, sino obedece a Jesús, baja las aguas, es confirmado en la palabra, se va a su tierra contento, gozoso, y ya se me afigura ver en el cielo, en la eternidad, cuando veamos los resultados que el eunuco tuvo cuando llegó a su tierra. El eunuco, una vez que Felipe, ¿verdad?, le instruye y le revela la profecía de Isaías y la importancia de, ¿verdad?, de recibir a Cristo como Señor y Salvador personal, lo acepta, confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, y escuche bien, ¿verdad?, que es enviado a esta tierra para salvar al hombre. Manda parar el carro inmediatamente y decide bajar a las aguas del bautismo. Sin titubear, el eunuco confiesa que Jesucristo es el Hijo de Dios, ¿verdad? Y la importante de toda esta misión, mis hermanos, es que el que aprendamos a escuchar la voz de Dios cuando Él necesita un llamado, que si Él, ¿verdad?, si Él nos llama es porque Él nos necesita para una obra. Concluyo con esto y quiero que usted sepa muy bien las cosas. Mi amigo, nosotros somos la imagen del Dios invisible. Somos prácticamente el negativo de la fotografía original, porque la fotografía original de nuestra naturaleza humana es Cristo. Por eso Cristo, siendo Dios, se hizo hombre para venir a rescatar la primer imagen, que era nada más el negativo de la fotografía. Se había perdido totalmente su origen,
por causa del pecado. Pero Cristo vino, restituye esa imagen borrosa y perdida por el pecado. La restituye, lo hace ser una nueva criatura. Por eso Pablo decía: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y eso fue lo que le dijo Cristo a aquel personaje: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede ver el reino de Dios. Porque el primer nacimiento es humano, el segundo nacimiento es del espíritu. El hombre, la mujer que quiere agradar, que quiere servir, que quiere honrar, que quiere poner a Dios en alto, tiene que reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Que dice Pablo mismo, decía que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Mi amigo, mi amiga, yo no sé cuántos años ha estado escuchando usted el Evangelio y está usted simplemente entre dos caminos: decido o no decido. En esta mañana Dios le está hablando a usted, a su corazón, a su alma, a su vida, tratando de que usted escuche su llamado. Dios lo necesita en esta generación. Dios lo necesita para que usted sea una clave importante en el plan de Dios para este mundo, para esta tierra. No sé dónde me está escuchando: San Quintín, en la parte de Ensenada, Rosarito, Tijuana, Tecate, Mexicali o más allá de las fronteras. Pero Dios te está hablando y tú debes en esta hora escuchar esa voz que dice: si oyeres mi voz, no endurezcas tu corazón. Todos los grandes hombres estuvieron resistiendo. Moisés resistió, finalmente obedeció. Abraham resistió, finalmente obedeció. Quizá tú estás resistiendo quizá por el asunto familiar, el asunto de tu trabajo, el asunto de tu posición social. No sé en qué estás resistiendo, pero este es tu día. Decide servir al Señor. Simplemente oro al Dios de nuestro Señor Jesucristo que se revele a tu vida en una manera especial y que tú puedas oír su voz y escuchar su llamado. El Señor te necesita en este día. Quiero decirte que Dios te bendiga y Dios te guarde, y recomendamos, ¿verdad? Recomendamos los mercados mayorista, ¿verdad? El primero está aquí en la Tercera y Gastelum, el segundo está en la Reforma, ¿verdad? Y 9. También el tercero está en la Cortés y Libramiento, allá frente a la gasolinera de los Olivos. También está el Transpeninsular enfrente del Ciprés, y el último está en el Boulevard Santurce 180, Pórticos del Mar. Ahí tiene usted los mercados a los cuales usted puede acudir, y de seguro que va a llevar su canasta básica a casa con precios bastante bajos. Así que recomendamos, asista en este día. Y al despedirme, simplemente le recomiendo: todos los cristianos, todos los hermanos, acudamos a las urnas con oración para que Él nos diga cuál es el personaje que va a representarnos los siguientes 6 años. Vaya en oración, emita su voto como todo un ciudadano. Y en esta mañana me despido de ustedes en el nombre de Jesucristo, diciéndoles: Dios le bendiga, Dios le guarde, y estaremos el próximo domingo. Así que ponga muy buena cara durante este día y Dios me lo bendiga.